En medio de una llanura baldía y azotada por el viento en el condado inglés de Wiltshire, se alza un monumento que todos creen conocer. Es tan famoso que, paradójicamente, ha dejado de sorprendernos. Lo encontramos en postales, en baratijas, en películas y en salvapantallas. Conocemos las piedras, pero hemos olvidado el misterio que las rodea. Las contemplamos como escenario y le ponemos un nombre: Stonehenge. Cada año millones de personas recorren el sendero cuidadosamente marcado que rodea a esos gigantes pétreos y hacen la foto frente al atardecer. Escuchan guías grabadas que ofrecen una narración conveniente y pulida, druidas que nunca estuvieron allí, el solsticio de verano, una atracción turística casi temática. La historia oficial también resulta cómoda y casi anodina. Esto es un calendario o un templo solar. Lo erigieron agricultores neolíticos hace 5.000 años para saber cuándo sembrar. Arrastraron algunos bloques locales de 40 toneladas, otros de menor tamaño, y trajeron algunos desde 250 kilómetros de distancia desde Gales. Lo hicieron por religión, por ritual, por culto a los antepasados, y así quedó cerrado el caso. Pero, ¿y si no lo sabemos todo? ¿Y si la versión que nos han dado es solamente la cubierta brillante que oculta una verdad mucho más extraña, compleja y oscura? Durante décadas Stonehenge fue un misterio arqueológico. En años recientes ha empezado a comportarse más como una escena de un crimen. Las pruebas que emergen del suelo y las que ahora captan tecnologías que no existían hace apenas una década contradicen partes importantes de la historia oficial. Las nuevas herramientas nos han permitido ver bajo la tierra sin cavar y escudriñar cada milímetro de las piedras con láseres de precisión imposible para el ojo humano. Lo que han revelado obligó a los científicos primero a callar y luego a replantearlo todo. Al principio aparecieron rarezas, zanjas ocultas que nadie conocía, círculos de madera y de piedra, hasta entonces enterrados bajo la hierba, un paisaje subterráneo entero, casi una ciudad de muertos que ignorábamos. Stonehenge no estaba aislado, era el centro de algo mucho más amplio. Sin embargo, esto fue apenas la preparación para el verdadero sobresalto. Cuando apuntamos nuestras miradas digitales no hacia la tierra, sino hacia las propias piedras, hallamos lo inesperado. Creíamos conocerlas, las habíamos catalogado por grietas y líquenes, pero dentro del corazón mismo de Stonehenge, en la sombra de los gigantescos trilitos, en el Sancta Sanctorum interior, apareció una anomalía, algo que ha estado a la vista durante 5.000 años y que, en teoría, no debería estar allí. No se trataba de un hacha tallada, ni de una figura de ciervo, ni de simples grafitis. Aquello era un mecanismo preciso, con complejidad matemática y un propósito definido. Nuestros antepasados, a quienes imaginábamos como campesinos rudos vestidos con pieles, no construyeron solo un templo, construyeron un dispositivo. Y cuando finalmente desciframos su funcionamiento tras someter los datos a supercomputadoras, descubrimos su propósito verdadero y estremecedor. No era un calendario para campesinos, ni un lugar de sacrificios al modo en que nos lo habían contado. Era una cámara, una gigantesca máquina pétrea, una cámara oscura erigida con un único y desesperado fin: captar y fijar un suceso concreto y dejar una advertencia. Lo que registró aquel mecanismo desmonta la historia apacible sobre agricultores celebrando la cosecha. Lo que los científicos encuentran no altera un detalle menor de nuestro pasado, lo transforma por completo, cambia quiénes fueron esos constructores, qué sabían, de dónde procedían y, sobre todo, qué temían con tal intensidad. Para comprender el impacto de este descubrimiento, hay que desarmar primero las certezas frágiles con las que hemos vivido. La historia oficial de Stonehenge se apoya en dos enigmas que la ciencia nunca resolvió del todo, y en una gran falsedad que aceptamos sin revisarla. La mentira más extendida es la de los druidas. Cuando se piensa en Stonehenge, muchas personas imaginan a hombres barbudos con túnicas blancas y hoces doradas realizando sacrificios bajo la noche. Esa imagen, sin embargo, nació de la imaginación romántica y no de la arqueología rigurosa. En el siglo X, un anticuario propuso por primera vez que los druidas habían erigido las piedras, y en el siglo XV, otro apasionado lo siguió con entusiasmo,
practicando rituales entre los megalitos y escribiendo libros que popularizaron la idea. El problema es que la datación por radiocarbono destruye por completo esa hipótesis. La fase principal de construcción de los grandes círculos se sitúa entre aproximadamente 2600 y 2400 años antes de Cristo, es decir, hace 5000 años. Los druidas son sacerdotes celtas que aparecen en los textos de 20 siglos después, en la Edad del Hierro, alrededor de 500 años antes de Cristo hasta aproximadamente el año 100 de nuestra era. Hay pues una brecha de 2000 años entre los constructores de Stonehenge y los druidas. Cuando estos últimos lo vieron, Stonehenge ya era para ellos una ruina antiquísima e incomprensible. La etiqueta druídica fue un velo conveniente que durante siglos nos impidió formular las preguntas correctas. Si no fueron los druidas, ¿quiénes edificaron Stonehenge? La versión aceptada habla de gentes neolíticas, agricultores, y de ahí se deriva la explicación estándar, un gran reloj para marcar solsticios y estaciones destinado a la agricultura. Es cierto que el eje principal del monumento se alinea con el punto de salida del sol en el solsticio de verano. Si uno se coloca en el centro del círculo en el día más largo del año, el astro aparece sobre la llamada piedra del talón situada fuera del anillo principal. Eso es hermoso y es un hecho. Pero la interpretación de la funcionalidad agrícola se desmorona con una pregunta sencilla. ¿Por qué construir una máquina de 2000 toneladas que requirió siglos y recursos ingentes para hacer lo que se puede obtener con un palo clavado en el suelo? Cualquier niño puede crear un calendario marcando la sombra de un palo. La complejidad de Stonehenge resulta desmesurada para fines agrícolas. Sus constructores perseguían algo mucho más importante y mucho más difícil de observar que el mero calendario de siembra. Para comprender qué buscaban, hay que mirar el lugar del crimen, las piedras mismas. Stonehenge no es una única estructura inmutable. Es un proyecto que se construyó, destruyó y reconstruyó durante 1500 años, una entidad viva más que un edificio estático. En su núcleo hay dos tipos de piedra, y ambos son proezas de ingeniería. El primero son los sarsenes, los enormes bloques de arenisca que forman el famoso círculo exterior, y la herradura interior de trilitos, dos fustes verticales que sostienen una losa horizontal. Esos bloques pesan en promedio 40 toneladas. El mayor sobrepasa las 50 toneladas como apilar 30 coches de pasajeros. Su origen es conocido. Las canteras de Marlborough Downs, a solo 30 kilómetros al norte de Stonehenge. Piensen en ello. Hace 5000 años no había ruedas para transportar cargas de ese calibre. No había animales de tiro adecuados. No había metal. Solo madera, fibras vegetales, cueros y fuerza humana. Cómo movieron y erigieron esas losas sigue siendo un misterio en parte resuelto con conjeturas. Talado de árboles, rodillos, trineos, miles de personas tirando de cuerdas. Estimaciones sugieren que se necesitaron al menos 600 personas para mover un bloque de 40 toneladas a un ritmo que quizá no pasaba de 2 o 3 kilómetros al día. Pero no bastaba con arrastrarlas. Las trabajaron y sobre ellas aplicaron técnicas de carpintería en piedra. Tallaron espigas y cavidades en soportes y dinteles para encajarlos como piezas de un gigantesco Lego, y las losas horizontales no son rectas, sino curvadas para formar un círculo perfecto, una corrección óptica y arquitectónica que asociamos con los griegos y su Partenón, pero que aquí aparece milenios antes. La otra clase de piedra es aún más perturbadora, las llamadas piedras azules. Son más pequeñas, entre 2 y 5 toneladas, pero constituyen el núcleo original, la primera circunferencia erigida en el lugar y la herradura interior. Su procedencia es exclusiva y está a 250 kilómetros de distancia, en las montañas Preseli de Gales. Un geólogo del siglo pasado identificó su composición única y señaló exactamente esa fuente: formaciones de dolerita, riodacita y toba volcánica que solo aparecen allí. 15 bloques, 80 bloques, según las excavaciones, extrajeron enormes fragmentos en la montaña y de algún modo, aún discutido por la arqueología, los trajeron hasta Salisbury Plain. Tuvieron que arrastrarlos por tierra,
construir seguramente barcazas para cruzar el canal, navegar contra corrientes y mareas peligrosas, remontar ríos y volver a arrastrarlos por tierra. ¿Por qué todo ese esfuerzo irracional y suicida para traer piedras concretas desde tan lejos? Las explicaciones tradicionales, curación, integración simbólica de tribus, significado ritual, son conjeturas pobres frente al coste real en vidas y recursos. Algunas hipótesis modernas aportan piezas al rompecabezas. Se ha comprobado que muchas de las piedras azules son litófonos. Al golpear, ciertas de ellas suena una nota clara, como si fueran instrumentos musicales de piedra. Se ha excavado alrededor y se han hallado sepulturas cuyos análisis isotópicos de dientes muestran que muchos de los enterrados no eran locales, sino que venían de zonas lejanas de las islas. Varios presentaban heridas o enfermedades graves, como si acudieran en peregrinación en busca de curación. Quizá las piedras de Gales poseían alguna connotación sanadora, o quizá, y esto es lo que mejor conecta todas las piezas, eran ante todo reliquias de una comunidad que tenía memoria de un cataclismo. La tecnología permitió, además, explorar la función astronómica con precisión sin precedentes. En la década de los 60, un profesor de astronomía introdujo las coordenadas de los puntos clave del monumento en una gran computadora IBM de la época y pidió al aparato que buscara patrones. La máquina confirmó la alineación estival, pero descubrió muchas cosas más: orientaciones hacia la salida y la puesta de la luna, posiciones planetarias y, sobre todo, un seguimiento asombrosamente exacto del ciclo de 18 años y 6 meses del llamado máximo lunar, ese lento vaivén de los extremos de la salida y puesta de la luna que resulta difícil de detectar sin registros largos. A ello había que añadir los hoyos de Aubry, 56 cavidades someras excavadas en la roca que forman un círculo perfecto fuera del anillo principal. No eran simples postes para sostener techos ni enterramientos. Fueron marcadores tapados poco después. Pueden haber sido utilizados como una calculadora análoga. Si se colocan y retiran marcadores en una secuencia determinada, por ejemplo, 3 posiciones al año, se puede seguir con precisión el ciclo lunar de 18 años y medio, y con ello predecir eclipses. Los eclipses, para un observador antiguo, son eventos aterradores: el sol que se apaga de día, la luna que enrojece, señales de fin del mundo. El ciclo conocido por los astrónomos como Saros se repite cada 18 años y algunos meses. Stonehenge, con sus 56 celdas de memoria, podría muy bien ser una máquina destinada a prever esos horrores celestes. El descubrimiento de que los constructores dominaban ciclos tan complejos obligó a replantear su inteligencia. No eran meros agricultores sin ciencia, sino observadores del cielo, capaces de matemáticas y de registrar movimientos sutiles. Pero aún quedaba la evidencia más inquietante, la que apareció al escanear las mismas superficies con láser. Crearon un gemelo digital de Stonehenge con una precisión milimétrica y luego aplicaron técnicas de iluminación deslizante que revelan rasguños, surcos y marcas casi invisibles a simple vista, prolongando sombras. En los sarcenes se hallaron cientos de imágenes talladas, hachas, dagas, que se habían interpretado como grafiti de culturas posteriores. Sin embargo, en una de las piedras azules del corazón de la herradura apareció algo distinto: miles de puntos microscópicos organizados en un patrón geométrico complejo, apenas perceptible y excavado con una precisión técnica ajena al arte neolítico conocido. No eran incisiones superficiales, eran una superficie preparada. Entonces, un arqueoastrónomo propuso una idea que sonó arisca: ¿y si Stonehenge funcionara como una cámara obscura, no simplemente como un observatorio? La cámara obscura es el principio óptico más antiguo de la fotografía. Una habitación oscura con un pequeño orificio proyecta en su pared la imagen invertida del exterior. Las enormes piedras y las rendijas entre ellas podrían actuar como orificios y lentes naturales, dejando pasar haces de luz muy finos que se proyectan sobre las piedras interiores. Los investigadores introdujeron el modelo tridimensional en un programa astronómico y reprodujeron el cielo tal como era hace 5000 años, teniendo en cuenta la precesión de los equinoccios.
Al simular el paso del tiempo y las trayectorias del Sol y de los astros, detectaron que en un día concreto, no uno de solsticio ni de equinoccio, sino otra fecha sin aparente importancia astronómica, un rayo solar atravesaba una rendija entre trilitos y se posaba con total nitidez sobre el patrón de micropuntos de la piedra azul. Era imposible que fuera casualidad. La conclusión estremecedora fue que los talladores no limitaban su acción a alinear piedras, sino que construyeron un instrumento óptico para proyectar imágenes en una pantalla de piedra y fijarlas trazando sus contornos. Lo que estaba registrado no fue la silueta del Sol, ni de la Luna, ni de un planeta conocido, sino un enjambre, una serpiente de puntos luminosos cruzando el firmamento y en su centro, un objeto extraordinariamente brillante con una larga y desigual cola. Era un cometa, mejor dicho, era una lluvia de fragmentos de un cometa desintegrado. Al comparar con catálogos de eventos astronómicos, los investigadores encontraron una conexión con una teoría que explica uno de los episodios climáticos más terribles de la historia. Hace aproximadamente 12.800 años se produjo un enfriamiento súbito que derivó en 1000 años de invierno, conocido en la ciencia como el Younger Dryas. Una hipótesis sostiene que la Tierra atravesó la estela de un cometa o fue impactada por fragmentos, lo que provocó incendios masivos, una nube de polvo que tapó el Sol y un colapso ecológico. Las pruebas de ese episodio aparecen hoy en distintas capas del planeta: esferas fundidas, nanodiamantes, concentraciones anómalas de elementos siderófilos datadas en esa época. ¿Por qué tallar entonces la visión de un cometa en piedra 5000 años después del suceso? Porque los fragmentos del cometa no desaparecieron. Forman un flujo de escombros por el que la Tierra pasa periódicamente, hoy conocido como la lluvia de meteoros de Tauro. La hipótesis plantea que, en la época de los constructores, la Tierra atravesó un tramo particularmente denso de ese torrente y presenció un espectáculo celeste de bolas de fuego en cadena, un recordatorio de que aquello que casi acabó con el mundo seguía presente y quizá podía volver. Stonehenge sería así un sistema de vigilancia y una advertencia, un caja negra tallada en piedra que registra y anuncia la posible repetición del desastre. Las piedras azules venidas de la montaña sagrada podrían haber sido tomadas de un lugar que sobrevivió mejor al cataclismo y preservó el conocimiento. Trasladarlas implicó traer consigo la memoria y los ancestros. Esta interpretación conecta Stonehenge con otros vestigios inquietantes de finales del período glacial. En el sudeste de Turquía existe Göbekli Tepe, templo más antiguo todavía, erigido poco después del Younger Dryas por sociedades de cazadores-recolectores que tallaron estelas con representaciones celestes datadas en torno a 10.900 años antes de Cristo. Allí, como aquí, aparecen grabados que podrían aludir a lluvias de cometas y a constelaciones. Parece que, tras la catástrofe, surgieron centros de memoria y culto dedicados a conservar registros del cielo y a prevenir una nueva catástrofe. Pero la historia tuvo un final dramático para aquellos que edificaron Stonehenge. Alrededor del año 2000 a.C., mientras el monumento aún estaba en uso, llegaron nuevas poblaciones a las costas británicas, conocidas por su cerámica característica y por tecnologías que traían con ellas: el uso del bronce, caballos y una ideología guerrera. Lo que siguió no fue una simple migración. La evidencia genética moderna sugiere una sustitución masiva de poblaciones en las islas, de tal magnitud que, en pocos siglos, el acervo genético cambió en hasta un 90%. Los constructores originales desaparecieron, sus conocimientos y su lengua se perdieron o fueron destruidos. Los recién llegados vieron las piedras, las consideraron sagradas, depositaron a sus líderes allí y dejaron sus propias marcas, pero sin comprender el funcionamiento profundo de la máquina. Así, un dispositivo concebido como alerta y registro quedó fragmentado y silenciado. Hoy exploramos las ruinas de ese saber con herramientas que permiten a la arqueología convertirse en ciencia forense. Hartos de excavaciones antiguas realizadas sin método, que a veces dañaron y sellaron pruebas, los equipos contemporáneos aplican radar de penetración terrestre,
magnetometría y escáneres láser terrestres para obtener mapas subterráneos y réplicas digitales con una fidelidad impensable hace unas décadas. Gracias a ello hemos descubierto asentamientos vecinos, avenidas ceremoniales que conectan el monumento con ríos, una gran acrópolis de madera y amplias estructuras cuyos fines todavía se nos escapan. Hemos empezado a leer mensajes que estuvieron ocultos durante milenios. Si esta interpretación de Stonehenge como cámara, registro y advertencia es correcta, entonces nos plantea preguntas incómodas. ¿Qué otras imágenes quedaron grabadas en piedras que aún no hemos escaneado con la resolución necesaria? ¿Cuántas cámaras similares existen en el paisaje prehistórico, clasificadas por nosotros como meros templos? ¿Qué secretos guardan las estructuras gigantes como el Cursus? Lo esencial quizás no es si los antiguos conocían o no ciertos detalles, sino si nosotros hoy estamos dispuestos a escuchar la advertencia que nos dejaron.